Muy bien. Esta es la misma presentación que estamos viendo el día de ayer. Esencialmente aquí está, digamos, contenido toda la teoría del potencial escalar y vectorial en electrodinámica. Ayer comenzamos con esta presentación y yo quiero comenzar con esta diapositiva que habíamos discutido el día de ayer, que era la ecuación de movimiento para el potencial vectorial gamma de R en el contexto del teorema de Helmholtz. Bueno, yo pensé que había corregido esto. Bueno, aparentemente no está la corrección ahí. En la ecuación vectorial de Poisson es con gamma, no con psi, es con gamma. ¿Por qué quiero yo ver esta diapositiva? Quiero que observen una cosa. Acá en la mano izquierda eh, hay un comentario sobre la calibración. Esto es importante. La calibración en electrodinámica es un término que se utiliza para denotar la forma como uno escoge el potencial vectorial o el potencial escalar. Es una forma de escoger los potenciales, eso se llama calibración. En inglés se llama gauge, o bueno, dicho en inglés, gauge, ¿cierto? Entonces, dicho en inglés es gauge, y esto es un tema importante que yo quiero que ustedes tengan presente. ¿Qué sucede con esto? Eso introduce cierta ambigüedad en las cosas. ¿Eso qué significa? Si usted tiene la Pues libertad, marica, para que si algo el potencial vectorial no puede formular. de la forma que usted quiera, pues mm, en esencia, usted no puede garantizar que los campos magnéticos y eléctricos sean los mismos, ¿cierto? Sean invariantes a la selección de potencial. Entonces, eso es básicamente el problema que tiene la calibración. Ahora, si uno escoge la calibración de una forma o uno impone una determinada restricción sobre la calibración, entonces uno puede garantizar que los campos eléctricos y magnéticos, que son a la postre realmente las variables que importan en las ecuaciones de Maxwell, pues en esencia, las ecuaciones de Maxwell van a ser invariantes a la selección de potencial. Bueno, entonces es un comentario que yo quería hacer sobre la calibración, que es importante. Esto ya lo vimos ayer, todo el potencial electrostático. Y habíamos llegado hasta el punto donde queríamos eh, obtener una ecuación para las líneas de fuerza. Entonces, obtuvimos la ecuación para las líneas de fuerza, solucionando estas ecuaciones diferenciales, y vimos que las ecuaciones para la línea de fuerza en el plano de ρ de phi son básicamente un conjunto de circunferencias con centro en, tienen centro en 0,1 medio de K por A y tienen un radio de A por la raíz de 1 más K cuadrado sobre 4. No sé bien por qué se me está viendo la pantalla. Si regálenme un segundo. Yo reviso qué habrá por ahí. Está causando de pronto alguna molestia en la pantalla. Si esta barrita. Bueno, entonces yo creo que ahora sí. Listo, entonces, y nosotros pudimos graficar las líneas de fuerza del campo eléctrico de esta forma para la carga puntual negativa y para la carga puntual positiva. Recuerden que yo les mencioné que esas cargas puntuales están ahí porque es una intersección entre la línea de carga y un plano. Y la intersección entre una línea y un plano es un punto, ¿cierto? Entonces, esencialmente eso es lo que tenemos. Podemos ver las líneas de fuerza y después pasamos al punto donde discutíamos la forma de deducir la expresión para superficies equipotenciales. Esencialmente lo que nosotros hicimos acá fue que a partir del potencial que habíamos hallado en las secciones anteriores,
Entonces, podemos seguir las líneas que están en color púrpura. Básicamente despejamos, en un lado colocamos las constantes, en otro lado colocamos el logaritmo del cociente de los radios al cuadrado. Después despejamos los radios al cuadrado, definimos eta como 2pi epsilon sub 0 phi sobre lambda. Recuerden que para que esto sea una formulación para las superficies equipotenciales, eta tiene que ser constante y phi debe de ser constante, es decir, este eta es para un valor fijo del potencial. ¿Listo? Y podemos escribir en coordenadas cartesianas, esencialmente el radio o la distancia radial que hay entre el punto de campo y la carga negativa, que es ρ menos al cuadrado, y la distancia que hay entre el punto de campo y la carga puntual positiva, que es ρ más al cuadrado. Reemplazamos y obtenemos la ecuación que se ve en la última línea. Es x más a cuadrado más y cuadrado sobre x menos a cuadrado más y cuadrado igual a e a la 2 eta. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer de ahí? Lo que nosotros queremos es descubrir cuál es la relación que hay entre x y y en el plano. ¿Es una relación circular, elipsoidal? ¿Qué tipo de relación es? Y esa relación nos va a determinar las superficies equipotenciales. Una persona me preguntó que por qué le llamaba a esas superficies si era una curva en el plano. Pues, esencialmente lo que esos son cilindros. Son cilindros que están cortando el plano XY, ¿cierto? Es un conjunto de cilindros que están cortando el plano XY, por eso les llama superficies equipotenciales. Tienen la particularidad que en toda la superficie del cilindro el potencial es el mismo. Desde acá nosotros podemos ver claramente que esas relaciones, para ρ menos y ρ más al cuadrado, ρ menos al cuadrado y ρ más al cuadrado se cumplen. Realmente eso no es usando la ley del coseno, realmente es usando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Las relaciones pitagóricas, aunque nosotros sabemos pues que el teorema de Pitágoras es un caso especial del teorema, la ley del coseno es un caso especial del teorema de Pitágoras, cuando en el coseno del ángulo es igual a 0, o sea, cuando el ángulo es 90 grados, ¿cierto? Entonces, esencialmente, digamos que no hay, esto es también un error tipográfico, pero es un error terrible, ¿no? ¿Cierto? Entonces, se puede corregir ahí con un poquito de labia, ¿no? Diciendo que es la ley del coseno cuando phi es igual a 90. Entonces, eh, ahora vamos a partir de esa ecuación para la equipotencial, despejamos ahí un poquito y se expanden esos productos notables, x más a cuadrado, x menos a cuadrado. Entonces quedamos en la segunda ecuación, quedamos al lado izquierdo, con x cuadrado más 2ax más a cuadrado más y cuadrado, y al lado derecho x cuadrado menos 2ax más a cuadrado más y cuadrado multiplicando a e a la 2z. Entonces, como al lado izquierdo y derecho hay términos semejantes, los reunimos y vemos que hay unos términos que quedan multiplicados por 1 menos e a la 2z y otros que quedan multiplicados por 1 más e a la 2z. Dividimos todo por 1 menos e a la 2z y nos queda ahí un término 1 más e a la 2z y 1 menos e a la menos 2z. Nosotros tenemos ese tipo de términos. A nosotros se nos invita a pensar en relaciones hiperbólicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O lo que hicimos ayer, de hecho. Los unos se expresan como e a la eta por e a la menos eta. Sigan los colores ahí. Y el e a la 2 eta se expresa como e a la eta por e a la eta. Así podemos factorizar un e a la eta. Entonces aquí en la parte inferior nos queda x cuadrado más 2ax que multiplica a e a la menos eta más e a la eta, que eso esencialmente es 2 veces coseno hiperbólico de eta. Y en la parte inferior nos queda a la menos eta menos e a la eta, que eso esencialmente es menos 2 seno hiperbólico de eta más a cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces, podemos hacer un cambio de signo ahí para que nos quede en la parte inferior de ese fraccionario en rojo, nos quede e a la eta menos e a la menos eta. Y esencialmente el coseno hiperbólico
sobre el seno hiperbólico, entonces sería cotangente hiperbólico de eta, ¿cierto? Completamos el cuadrado de la misma forma, que es simplemente dividir el término que contiene x de forma lineal por 2x, y elevamos esto al cuadrado como lo vemos en azul y lo restamos, lo sumamos y lo restamos. Así podemos obtener una parte que es x menos a cotangente hiperbólico de eta al cuadrado, que es un cuadrado perfecto, más y cuadrado, igual a cuadrado cotangente hiperbólico de eta cuadrado menos 1. Recuerden que hay una identidad de la trigonometría hiperbólica que dice que cotangente hiperbólico al cuadrado de eta menos 1 es cosecante hiperbólico al cuadrado de eta. Pero cosecante de eta es 1 sobre seno hiperbólico. Cosecante hiperbólico de eta es 1 sobre seno hiperbólico de eta. Entonces, en esencia, tenemos esta ecuación que es una ecuación de una circunferencia también. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que como cotangente hiperbólico de eta y seno hiperbólico de eta no escalan linealmente con eta, entonces estas van a ser unas circunferencias que antes que ser concéntricas, de alguna forma, se van a comenzar a desplazar o se van a comenzar a dilatar hacia la izquierda y hacia la derecha, como podemos ver acá. Entonces acá, básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos graficado en líneas continuas las líneas de campo y en líneas punteadas las superficies equipotenciales. Ustedes pueden ver una relación muy interesante aquí entre las líneas de campo y las superficies equipotenciales, y es que esas circunferencias son ortogonales. Y las superficies equipotenciales esencialmente se mueven, su centro se mueve a lo largo del eje X, y las líneas de campo o de flujo se mueven a lo largo del eje Y. Entonces, digamos que se mueven de manera ortogonal. Estas son las dos ecuaciones a las que pudimos llegar para las líneas, para las superficies equipotenciales y las líneas de campo. Este es uno de los gráficos típicos que a uno le muestran cuando le están mostrando las líneas de campo de un dipolo y las superficies equipotenciales de un dipolo, ¿cierto? Eh, mm, entonces, lo que sucede es que, o mejor dicho, ¿qué es lo importante? Lo importante es ver que hay cierto tipo de ortogonalidad entre las superficies. Es una relación que hay entre el campo eléctrico y el potencial electrostático. Pues porque es importante, porque en el caso, en el caso magnético no es así. En el caso magnético son casi que paralelas las superficies. No exactamente paralelas, pero muy cercano a ser paralelo. Y eso nos dicta a nosotros que va a haber una relación diferente entre, o por ejemplo, se los puedo decir de esta forma. Cuando uno calcula el campo eléctrico, esencialmente las componentes del campo eléctrico son las derivadas del potencial, pero en la dirección de la componente que queremos indicar. Vamos a ver que para el caso del campo magnético eso es diferente. Para el caso de la inducción magnética, tenemos derivadas del potencial vectorial, pero en una dirección ortogonal a la dirección que queremos especificar. Y eso nos va a dar una relación fundamental que existe entre el magnetismo y la electricidad. Es una relación que queremos estudiar, y por eso es que planteamos este tipo de ejemplos, para poder llegar a esa relación, una relación importante. Entonces, de que eso lo discutimos ayer. Entonces ahora vamos a hablar sobre el potencial vectorial magnetostático. Yo me imagino que esto es conocido para la mayoría, o por lo menos eso espero. Pero yo sé que hay algunas personas en el grupo eh, que, para los cuales esto es un poquito nuevo. No tan nuevo, pero un poco nuevo. Entonces esto es una parte importante, porque acá vamos a estudiar cuál es la ambigüedad que tienen los potenciales con respecto a la formulación de los campos. Entonces la formulación potencial es ambigua, más la de los campos no. Pero, como vamos a ver mañana en nuestra clase de potenciales electrodinámicos,
vamos a ver que cuando tenemos fuentes es preferible trabajar con ese planteamiento ambiguo de los potenciales a trabajar con los campos que no son ambiguos, o sea, deben de ser determinados de manera única. Después, al final de la clase, les voy a hacer un comentario sobre una posible ambigüedad que hay entre el campo eléctrico y el magnético. Eso se tiene que solucionar desde el punto de vista de la relatividad. Digamos que eso no nos corresponde a nosotros hacerlo en este curso, pero es bueno tenerlo en cuenta. Es un potencial vectorial. Entonces tenemos primero que todo, vamos a entrarnos en la parte izquierda de la diapositiva, un potencial vectorial F. Podemos afirmar, o no, en general por un campo vectorial F podemos afirmar que el gradiente del rotacional es cero. Es una identidad vectorial, ¿cierto? Y tenemos lo siguiente, tenemos que por la ley de Gauss para el campo magnético, la divergencia de B es igual a cero. Si la divergencia de B es igual a cero, eso significa que B, según la primera identidad vectorial, ha de poder expresarse como el rotacional de un campo vectorial. Y ese campo vectorial lo vamos a llamar ADR y se conoce como potencial vectorial magnetostático, sobre el cual reposa una ambigüedad. ¿Listo? Que vamos a estudiar. Ahora, nosotros, desde el punto de vista fenomenológico, nosotros conocemos la ley de Biot-Savart, que es la ley que nos permite calcular el campo magnético estático o la inducción magnética estática, tanto en dirección como en magnitud. Entonces, si esta relación de B igual a rotacional de A es una relación fundamental, nosotros, a partir de la ley de Biot-Savart, que es una ley que es deducida únicamente desde la experiencia, podemos llegar a la misma conclusión. Eso es un punto importante. Entonces, si nosotros tenemos algo que ha sido deducido a partir de la experiencia, entonces lo fundamental en ese algo debe poder emerger de alguna forma, ¿cierto? De la misma forma que la fórmula para el potencial escalar puede emerger a partir de la ley de Coulomb para la fuerza, que también es una ley que es deducida a partir de lo fenomenológico. Entonces podemos recordar que el gradiente del kernel de Green, que es 1 sobre R menos R', es simplemente menos 1 sobre R menos R' al cuadrado en magnitud en dirección a R. Por lo tanto, el término de L cruz AR sobre R menos R' al cuadrado en magnitud lo podemos escribir como DL' cruz nabla o el gradiente de 1 sobre R menos R'. Yo creo que esto es bastante claro. De esta forma podemos elaborar un poco sobre la ley de Biot-Savart. Reemplazamos esta relación y podemos ver que acá estamos hablando de un rotacional del diferencial de línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar una identidad vectorial para expresar dl cruz nabla de 1 sobre r menos r', como se muestra en el segundo renglón, que nos queda rotacional de dl' sobre r menos r', ¿cierto? Entonces, es algo apenas de esperar. Eso es como hacer integración por partes, pues. Y vemos que el rotacional, o sea, el producto cruz entre nabla y dl' es cero. ¿Por qué? Porque nabla opera sobre un sistema de variables no primadas, ¿cierto? Y entonces, y dl' es un diferencial de línea que está definido para un sistema de variables primadas. Entonces, por lo tanto, ese término es cero. Y así podemos expresar la inducción magnética como mu sub 0 i' sobre 4pi integral de línea sobre gamma prima del rotacional de dl' sobre r menos r'. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos sencillamente, como esta integral va sobre unas variables primadas, podemos sacar el rotacional de la integral y lo podemos escribir como se muestra en el último paso en negro.
es igual al rotacional de mu sub 0i sobre 4pi integral sobre gamma prima de dl' sobre r menos r'. Y esto, naturalmente, nos muestra que podemos escribir la inducción magnética con el rotacional de alguna cosa. Esa cosa que la obtuvimos de una manera sistemática, simplemente modificando la ley de Biot-Savart, a esa cosa la vamos a llamar potencial vector magnetostático. ¿Listo? Y curiosamente, ese potencial vector magnetostático, tal cual lo tenemos ahí en este momento, es exactamente igual al potencial vector magnetostático que obtenemos solucionando la ecuación vectorial de Poisson mediante funciones de Green. Ustedes pueden observar que ahí está la función de Green. Ahí está el 1 sobre 4pi, magnitud de R menos R'. Entonces, eso es una conclusión a la que vamos a llegar en unos momentos. Entonces, ahora vamos a hablar de la calibración del potencial. Cuando estamos en el caso magnetostático, esto es importante porque eso, cuando ya tengamos la oportunidad de hablar de problemas dinámicos, va a cambiar radicalmente. En el caso estático, tenemos la posibilidad de calibrar el potencial vectorial magnético evaluando la divergencia de ese potencial. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar la ecuación que acabamos de obtener para mirar a ver cuánto da la divergencia de ese potencial. Esencialmente lo que tenemos que calcular es lo que está en rojo, que es la divergencia de dl' sobre r menos r', ¿cierto? Entonces, usando identidades vectoriales podemos expresar la divergencia de dl' sobre r menos r' como dl' producto punto con la divergencia, perdón, con el gradiente de 1 sobre r menos r' más 1 sobre r menos r' por la divergencia de dl' que ya sabemos que es 0 porque estamos actuando sobre un sistema no primado. Como podemos ver, este gradiente de 1 sobre r menos r' también lo puedo expresar como un gradiente en las coordenadas primadas. Puedo pasar de la coordenada primada a la no primada. Pero la no primada es menos el gradiente primado de 1 sobre r menos r'. Reemplazamos en nuestra elaboración para la divergencia de A. Y aquí utilizamos el teorema de Stokes, que aquí se los enuncio en la última línea para que lo recuerden. Y transformamos una integral de circulación, la vamos a transformar en una integral de flujo de un rotacional, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, el rotacional de un gradiente es 0, por lo tanto esto es 0, entonces nos convencemos en este momento que la calibración del potencial vectorial implica decir que nabla.a es igual a 0. ¿Listo? A ver, por aquí y hay un comentario. Bueno, es un comentario sobre el formulario. Listo, entonces podemos continuar. Ahora vamos a mirar cómo es que hacemos para obtener la ecuación vectorial de Poisson. Esto es un poquito diferente a la ecuación escalar de Poisson porque acá entonces requerimos de la calibración del potencial vector. Entonces, partimos de la ley de Ampère en forma diferencial. Aquí no necesitamos la ley de Ampère-Maxwell porque no tenemos variación temporal. Y recordamos la definición del potencial vectorial magnetostático. Entonces combinamos lo rojo con lo azul y evaluamos el rotacional de la inducción magnética, que simplemente es el rotacional del potencial vector, y esto es el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano vectorial de A, y esto va a ser igual a mu sub 0j. Simplemente por la calibración, la divergencia es 0 y lo podemos reexpresar como se muestra en verde. Entonces, el laplaciano vectorial de A es igual a menos mu sub 0 por j. Esto lo podemos separar
en tres ecuaciones escalares independientes a las que ya les conocemos solución, porque es la misma solución en funciones de Green que teníamos para la ecuación escalar de Poisson para el potencial electrostático. Escribimos la integral de convolución para ADR igual a la integral sobre un volumen de GdR, R' por la excitación, pero evaluada en R' por D3R'. Elaboramos sabiendo que la función de Green es la que se muestra acá en rosado, GdR, R' igual a menos 1 sobre 4pi por R menos R'. Y entonces obtenemos esta expresión que es mu sub 0 sobre 4pi por la integral sobre v de j de R' de 3R' sobre R menos R'. Nosotros vamos a ver a la postre que esa expresión que yo tengo acá coincide perfectamente con la que habíamos obtenido para el potencial vector magnetostático. ¿Cómo es eso posible? Estamos hablando de una integral de volumen y una integral de línea. Porque esencialmente esta integral que nosotros tenemos acá está escrita en términos de J. Y recuerden que la corriente se puede escribir como la integral doble de J punto de A. Y una integral doble por una integral de línea pueden conformar una integral de volumen, ¿cierto? Entonces, esencialmente esa es la lógica que nosotros tenemos que, o con la que tenemos que aplicar acá. Entonces, continuamos. Y esto esencialmente es la última parte de la diapositiva anterior, simplemente que acá les voy a hablar de una condicionalidad. Entonces, esto no lo habíamos visto para el caso de la ecuación de Poisson del potencial escalar. Esto es nuevo, digamos que en lo que respecta al recorrido que estamos haciendo. ¿Y cuál es la restricción? La restricción es que la divergencia sea igual a 0. Entonces, como nosotros vamos a ver a la postre, nosotros no vamos a tener ningún problema con esto. Porque si AZ, por ejemplo, no depende de Z, sino que solamente depende de X y Y o de ρ y de phi, pues esencialmente, si solamente tenemos el potencial vector en dirección Z y en esa dirección no depende no depende de Z, sino de X y Y, pues con eso cumplimos la restricción. Esto es una restricción que se tiene que cumplir. En el caso de que esa restricción no se cumpla, vamos a tener problemas con nuestras soluciones electrodinámicas. Entonces, esta solución en funciones de Green tiene esa restricción importante. Esto no es como para uno preocuparse porque la restricción por lo general se cumple, pero tiene que tener uno cuidado con eso. Ahora vamos a hablar de la ambigüedad. ¿Qué es lo que nosotros planteamos la clase pasada? Que vamos a partir de los potenciales y vamos a llegar a los campos a través de la solución de las ecuaciones en funciones de Green. Y eso es lo que vamos a ver mañana también con los potenciales electrodinámicos. Entonces, digamos que esa es la metodología que nosotros hemos adoptado y que se debe de adoptar para que la teoría física sea una teoría bien condicional, ¿cierto? Recuerden lo que les expliqué de las teorías relativistas con campos. Son teorías que son complejas, ¿cierto? O sea, no está claro cómo a partir de los campos podemos escribir lagrangianos que sean que posean una invarianza de Lorentz. Eso lo vamos a ver mañana. No voy a explicar mucho relatividad, pero por lo menos lo vamos a mencionar. Entonces, el hecho es que partimos del potencial y llegamos al campo. Ahora, simplemente para ilustrar qué tipo de ambigüedades pueden surgir con el potencial vectorial, vamos a suponer que de alguna forma uno puede calcular el campo. Supongamos que nosotros tenemos un campo y nos da que ese campo es B de R igual a una constante B en dirección a Z. Entonces ahora vamos a tratar de analizar el caso de A. Entonces A en este caso está sujeto a lo siguiente. Está sujeto a que B sea igual al rotacional de A, por lo tanto, la derivada de A sub Z con respecto a Y menos la derivada de A sub Y con respecto a Z debe ser igual a 0. O sea que las derivadas tienen que ser iguales. Si las dos son 0, como debemos de pretender para que la restricción de la divergencia se cumpla,
pues no va a haber ningún problema. La segunda restricción es que la derivada de AX con respecto a Z menos la derivada de AZ con respecto a X debe de ser cero. Y la tercera restricción es que la derivada de AY menos, con respecto a X menos la derivada de X con respecto a Z ha de ser la componente en Z del campo de inducción magnética. Todas son las restricciones que debemos cumplir. Entonces, ahora vamos a observar una cosa. Vamos a hacer esto de una forma más o menos empírica. No vamos a analizar mucho esto, ni le vamos, digamos que a invertir mucho tiempo, pero sí nos vamos a detener en algunos detalles. Esencialmente, estas tres ecuaciones diferenciales pueden ser resueltas, como dice acá, si AX y AY son independientes de Z. Entonces vamos a verificar eso. Si AX y AY son independientes de Z, eso significa que la derivada de AZ con respecto a Y ha de dar cero. Y la derivada de AZ con respecto a X también ha de dar cero, ¿cierto? Entonces, ¿para qué casos entonces se cumple la tercera restricción? Cuando AX es igual a cero y AY es igual a B por X. Y AZ es constante. Cuando AX es igual a menos BY o AY es igual a cero y AZ es constante. O cuando AX es igual a menos un medio de BY y AY es igual a un medio de BX y AZ es constante. Entonces lo que pueden observar acá es que esas tres configuraciones de potencial vector producen el mismo campo magnético. Entonces eso es una, digamos que eso más general, digamos que es un problema, ¿cierto? Entonces, y queremos entender, digamos, si tenemos un piso firme en la electrodinámica para poder continuar estudiando fenómenos o si realmente esto es un problema, ¿cierto? Entonces eso es, eso es un, eso es una discusión importante que tenemos que hacer en este módulo. Eh, puede ser interesante ustedes construir un espacio de fase para ustedes mirar a ver qué tipo de relaciones entre AX y AY hay en un espacio de fase y ver que diferentes relaciones dan origen al mismo campo magnético, entonces a la misma inducción. Si ustedes calculan la magnitud del potencial vector A, se van a poder dar cuenta que en esencia es una circunferencia de radio B al cuadrado sobre 4. Si utilizan la última parametrización para el potencial vectorial. Si utilizan las primeras parametrizaciones, se van a dar cuenta que son parábolas en diferentes direcciones. Entonces, ¿será que es un problema que varios potenciales vectoriales den el mismo campo magnético? Esencialmente, vamos a demostrar que no. Porque resulta que exactamente eso es lo que nosotros queremos. Que los campos no dependan de la selección de los potenciales. Eso es lo que nosotros queremos. Y si ustedes piensan una cosa, podemos, digamos, que hacer el siguiente análisis. ¿Será que un potencial se puede medir o no? ¿Quién puede colocar ahí en el chat? Voy a abrir el chat 30 segundos. Quiero que me comenten ahí. ¿Será que un potencial se puede medir o no se puede medir? Muy bien. No, Felipe, un potencial electrostático no se puede medir. Se puede medir la diferencia de potencial electrostático, como dice Alejandro. Las diferencias de potenciales y el potencial electrostático no. Entonces, si nosotros pensamos en eso, no tenemos ningún problema, porque lo observable es la diferencia de potencial, no el potencial como tal. Entonces, si diferentes potenciales dan origen a el mismo campo eléctrico y magnético, no tenemos ningún problema con la teoría, porque lo que queremos es que el campo eléctrico y magnético sean invariantes a la escogencia del potencial, ¿cierto? A la selección del potencial. Entonces no hay ningún problema.
Pero como dice Alejandro, y como digamos implicó John Edward también, pero de todas formas pues, no explicó. Entonces, el potencial no se puede medir. Y algo que no se puede medir simplemente es un comodín dentro de nuestra teoría, ¿cierto? Entonces ahora, diferente fuera, si diferente sería esto. Si usted tiene diferencias, varias diferencias de potencial que dan el mismo campo eléctrico, ¿cierto? Entonces ahí ya tendríamos que entrar a estudiar, digamos que otras situaciones que no vienen al caso, pero por el momento nos vamos a quedar con la idea de que simplemente como el potencial no es un observable como tal, entonces no tenemos ningún problema. Y podemos plantear teorías en términos de no observables sin ningún problema. Es más, después podemos hacer una discusión si el campo magnético y el campo eléctrico son medibles y son observables desde el punto de vista de la teoría relativista de la electrodinámica, ¿cierto? Pero por el momento nos vamos a quedar con que los observables son E y B y los potenciales phi y A son simplemente unos comodines teóricos que utilizamos para formular la teoría y para formular soluciones a los observables. Bueno, entonces ahora, de la misma forma que hicimos en el caso del potencial electrostático, vamos a hacer un ejemplito con el potencial magnetostático. A ver cómo nos va con ese ejemplito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar una línea tal cual como lo hicimos en el caso del potencial electrostático. Una línea conductora entre menos L1 y L2. Porque otra vez una línea, por ejemplo, establecer una analogía, comenzar a establecer analogías campo eléctrico, campo magnético, o campo eléctrico, inducción magnética, potencial electrostático, potencial magnetostático, ¿cierto? Líneas de campo de inducción magnética, líneas de campo eléctrico, queremos comenzar a establecer esas analogías. Entonces vamos a trabajar con un sistema lo más análogo posible al sistema de dos distribuciones lineales de carga con densidades menos lambda y lambda. Entonces la idea es llegar a un sistema de distribuciones de corrientes rectilíneas, una yendo en dirección a z y la otra yendo en dirección menos a z. Es decir, vamos a obtener el mismo o vamos a trabajar el mismo problema que hicimos en el caso eléctrico, ahora en el caso magnético, pero en vez de las densidades de carga ser de signo opuesto, acá las corrientes son de signo opuesto. Entonces, si una corriente I', como se muestra en la ilustración, va de menos L1 a L2. Entonces, esencialmente, lo que yo quiero hacer es, primero que todo, calcular el campo magnético. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y después, queremos verificar que si calculamos primero el potencial, llegamos a ese campo magnético. Y como vemos, el potencial tiene cierta ambigüedad. Lo importante es que cualquier potencial que utilicemos nos permita llegar al mismo campo magnético, que es la solución de las ecuaciones de Maxwell. Grave sería que para diferentes potenciales tuviéramos diferentes resultados de campo magnético, sabiendo que el potencial como tal no aparece dentro de la formulación de Maxwell, ¿cierto? Entonces eso sería complicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder utilizar la fórmula que aparece en púrpura, que es la ley de Biot-Savart? Entonces, necesitamos un diferencial de línea, necesitamos un vector posición AR. ¿Quién es ese vector posición? Ese es un vector posición o es la posición relativa entre el diferencial de línea y el punto de campo. Listo. Entonces, como podemos ver en la ilustración, ese R, cuya dirección está determinada por AR, es un vector que relaciona el diferencial de línea de L' con el punto de campo, que es un punto P en coordenadas cilíndricas ρ, phi y z. Y ahí podemos ver cada vector unitario está etiquetado. Tenemos que la corriente va en dirección a z y tenemos aquí otros dos vectores unitarios que son a ρ, que van en la dirección ρ, que es la dirección que une el origen de coordenadas con el punto de campo,
y tenemos una dirección AFI que es perpendicular a ρ. ¿Listo? Entonces, para fines matemáticos, vamos a mostrar que esta distribución que yo tengo acá, fácilmente la puedo expresar como este triángulo que tengo a mano derecha, con dos ángulos alfa 1 y alfa 2, que son los ángulos que sustentan el triángulo, cuando los vértices del triángulo están ubicados exactamente en menos L1 y L2. Listo, en Z igual a menos L1 y Z igual a L2, o sea que simplemente son dos triángulos del lado L1 y L2, y podemos definir los senos de esos ángulos como seno de alfa 1 igual a L1 sobre raíz de L1 al cuadrado más ρ cuadrado y seno de alfa 2 igual a L2 sobre raíz de L2 cuadrado más ρ cuadrado. Entonces, los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas ya dijimos que son a ρ, a phi y a z. Listo. AR es simplemente un vector unitario arbitrario que lo necesitamos para poder utilizar la ley de Biot-Savart y que a la postre vamos a ver que lo podemos expresar en términos de los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas. Muy bien. Desde la figura anterior podemos hacer el siguiente análisis vectorial. Entonces, tenemos el análisis vectorial en donde R simplemente ρ en a ρ, ustedes lo pueden ver claramente. R, que es el vector posición del punto de campo, es simplemente ρ en a ρ, ¿cierto? Es esa distancia ρ en dirección a ρ, la dirección radial en cilíndricas. R', que es la posición del diferencial, es simplemente z' en a z. Y ahora sí, ese vector R, que nosotros habíamos dicho que no está dentro de la base de coordenadas cilíndricas, lo podemos expresar en términos de elementos base de las coordenadas cilíndricas como ρ en a ρ menos z' en a z, y así la magnitud de R esencialmente es la raíz de ρ cuadrado más z' cuadrado. DL', también necesitamos DL', acá vemos que es de z' en a z, y necesitamos evaluar DL' cruz AR, pero nos cae mejor evaluar DL' cruz R para no tener que dividir por normas ni nada de esas cosas. Entonces, en ese caso, tenemos que DL' cruz R es igual a DZ' en AZ cruz ρ en a ρ menos Z' en a Z. Expandimos este producto cruz y podemos ver que los productos cruz individuales que nos quedan nos dan AZ cruz a ρ, nos da a phi. Y AZ cruz a Z pues nos da 0 porque el AZ es el producto cruz es un producto antisimétrico, ¿cierto? Antisimétrico cuya magnitud depende del seno del ángulo entre los dos vectores que estamos cruzando. Y por lo tanto ese DL' cruz R nos da ρ de Z' en a phi. La complicación con trabajar con campos magnéticos, digamos que en mi experiencia docente, es esencialmente que los estudiantes típicamente se le quitan al producto cruz. Ahora, estos productos cruces que tenemos acá son esencialmente sencillos. Son líneas de carga y eso. Cuando usted tiene sistemas más complejos, entonces digamos que esto se puede poner interesante. Entonces, pero vea que este sistema esencialmente es un sistema sencillo de calcular con productos cruz, no hay ningún problema. Ahora reemplazamos la ley de Biot-Savart. Sabemos que AR no es otra cosa que el vector R dividido por su magnitud. Por lo tanto, podemos expresar la ley de Biot-Savart como mu sub 0 sobre 4pi por la integral de línea de I' de L' cruz R sobre R al cubo. Bueno, ¿qué más tenemos? Ahora vamos a reemplazar cada cosa que ya sabemos que es. Sabemos que R es la raíz de ρ cuadrado más z' cuadrado, la reemplazamos y la elevamos al cubo. Acá la tenemos que da ρ cuadrado más z' al cuadrado a la 3 medios. Y DL' cruz R simplemente es de ρ por dz' en a phi. Yo no sé si ustedes pueden ver, traten de observar una cosa.
Según la ley de Biot-Savart, el campo magnético ha de estar ¿en qué dirección? Tiene que estar en una dirección perpendicular a DL' y a AR también. ¿Sí o no? Entonces, AR, AZ y AFI forman una tríada vectorial. Por lo tanto, son mutuamente ortogonales los tres, ¿cierto? Entonces, de ahí nosotros podemos ver con claridad que la única opción que tenemos para dirección del campo magnético, de la inducción magnética, es que la inducción magnética esté en dirección afín. Eso es lo único que puede pasar acá, ¿cierto? Entonces, esto es, digamos que otra parte complicada de trabajar con campos magnéticos, determinar la dirección hacia ojo. Aquí no la tuvimos que determinar a ojo porque pudimos hacer los productos cruz. Pero si la vamos a determinar a ojo, entonces ustedes tienen que ver que ese vector o la dirección de B tiene que ser primero ortogonal a DL' y a AR. ¿Por qué? Porque B va en la dirección del producto cruz entre DL' y AR. Y por lo tanto, B, la inducción magnética, va en la dirección de un vector normal al plano formado por DL' y por AR. ¿Cierto? Esa es la definición precisa del producto cruz. El producto cruz es un vector que va en la dirección del vector normal al plano que está compuesto por dos elementos vectoriales que son los que se están cruzando, ¿cierto? Entonces, por eso podemos ver claramente que si DL' y AR, en este caso AZ y AR, forman un plano, AFI debe de ser un vector que es ortogonal a ese plano y precisamente por estos tres vectores ser una tríada vectorial, entonces nosotros podemos verificar que AFI es ortogonal a esos dos vectores. Esto si uno lo quiere hacer, digamos, visualmente. Si uno lo quiere hacer algebraicamente, mucho más sencillo, pero a veces algebraicamente se torna más complicado que visualmente, ¿cierto? Que gráficamente. Tenemos que integrar entre menos L1 y L2 con respecto a Z', ¿cierto? Entonces, como AFI es una constante, la sacamos de la integral y nos queda lo mismo y prima, nos queda mu sub 0 y prima rho AFI sobre 4pi por la integral entre menos L1 y L2 de Z', rho cuadrado más Z' cuadrado a la 3 medios. Uno evidencia, digamos que si uno lleva el suficiente tiempo trabajando con esto, uno ha visto esta integral infinidad de veces, ¿cierto? Y es una integral muy sencilla de hacer. Da z' sobre rho cuadrado, que multiplica rho cuadrado más z' cuadrado a la 1 medio, entre menos L1 y L2. Esencialmente, eso se puede hacer con sustitución trigonométrica, ya les voy a mostrar. Pero vean que esta integral es mucho más sencilla que la integral que se obtiene cuando trabajamos con el potencial, que fue la que resolvimos ayer, ¿cierto? Entonces, ese digamos que es una de las pegas de trabajar con la formulación potencial, que las integrales típicamente que aparecen en la formulación potencial son más complicadas que las integrales que aparecen en la formulación de campos. Pero ya cuando uno hace esto a nivel profesional, digamos que las integrales no importan porque están en una tabla. Puedes utilizar la tabla de integrales para solucionar ese problema. Entonces ahí el problema sería la solución de un problema vectorial o escalar y preferimos que sea un problema escalar. Aunque aquí en el caso del magnetismo sí que los dos son problemas vectoriales, ¿cierto? Pero de todas formas sigue siendo más fácil calcular el potencial vectorial magnético porque no implica productos cruz. En cambio, la inducción magnética sí los implica. ¿Cómo calculamos esa integral? Ustedes pueden hacer aquí, repasar este análisis, ¿cierto? Ahí está hecho, simplemente con una sustitución trigonométrica de la forma rho tangente de teta, y utilizan un par de identidades trigonométricas que no son nada del otro mundo y llegan a la integral que está en el recuadro rojo. Entonces, cuando nosotros evaluamos la integral, bueno, entonces cancelamos un rho con ese rho al cuadrado que está ahí, nos queda un rho en el denominador, evaluamos en menos L, en L2 y en menos L1, restamos, con el signo menos eso se queda una suma, y observen que esa suma nos va a originar dos términos de esta forma que teníamos acá con el seno de alfa 1 y seno de alfa 2. Entonces, esencialmente, lo que nosotros tenemos es mu sub 0 y prima
sobre 4 pi rho que multiplica a seno de alfa 2 más seno de alfa 1 en A phi. Entonces, ¿cómo sería para una línea infinita de corriente? Para una línea infinita de corriente simplemente tomamos el límite en cuando L tiende a infinito de L sobre rho cuadrado más L al cuadrado a un medio. No lo tomé ni con L1 ni con L2 porque los dos tienen la misma morfología. Entonces, con hacerlo para uno solo, con eso nos basta. Y vemos que es el límite da 1, ¿cierto? Entonces, como ese límite da 1, eso significa que el seno de alfa 2 y el seno de alfa 1 ambos son 1, o sea, alfa sería pi medios, que naturalmente es lo que tiene que ser alfa para que la línea sea infinita. Y obtenemos así que la inducción magnética debida a la línea infinita de corriente es μ sub 0 i' sobre 2 pi rho en A phi. Muy parecida al caso de la línea infinita de carga para el campo eléctrico, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia ahí? La diferencia ahí sería que en el caso del campo eléctrico iría en dirección radial, ¿cierto? Entonces iría en la misma dirección que en la dirección que une el punto de carga y el punto de origen. Y la otra diferencia sería que epsilon sub 0 no iría en el numerador, sino en el denominador. Entonces, esencialmente, y eso se repite una y otra vez dentro de la teoría electromagnética. Esa simetría entre mu sub 0 y epsilon sub 0. Ahora, con esta expresión, ahora en esta expresión, eh, mm, entonces queda recordar que esta misma inducción magnética la podemos hallar mediante esta integral de línea, que recuerden que es la ley circuital de Ampère. ¿Sí o no? Entonces, ahí digamos que les dejo ese recorderis. Esencialmente, ¿qué es lo que yo quería con este ejercicio? Lo que yo quería con este ejercicio es simplemente que llegáramos a una expresión para el campo magnético, para el campo de inducción magnética, y recordarles que ustedes pueden llegar a este campo tanto por la ley de Biot-Savart como por la ley circuital de Ampère. De alguna de las dos formas eso no importa, ¿cierto? Desde que la trayectoria amperiana que van a utilizar para encerrar la corriente sea de un radio mayor al conductor por el que está circulando la corriente. Entonces ya tenemos el campo, era lo que queríamos, y ahora vamos a ver si con un potencial podemos llegar a este campo. Entonces el potencial vectorial. Tenemos la solución en términos de la función de Green, y como vemos, esa solución corresponde también a una distribución de corriente rectilínea, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que recordar para hacer este cálculo? Esta integral que surge ya la hicimos para el potencial escalar. Pues acá no hay ningún problema. Tenemos que recordar que dl' es igual a dz' en az, y que r menos r' es raíz de rho cuadrado más z' cuadrado. Aquí la complicación es la integral, no el producto cruz, pero no hay productos cruz. Como ya hicimos esta integral, en el caso del potencial escalar ya sabemos que da μ sub 0 i' sobre 4 pi logaritmo natural de raíz de rho cuadrado más L1 cuadrado más L1 por fuera de la raíz sobre raíz de rho cuadrado más L2 cuadrado menos L2 por fuera de la raíz, esto en AZ. ¿Qué podemos ver nosotros acá? Vamos a retroceder un poquito y vamos a mirar cuáles eran las restricciones sobre el potencial. Vemos que este potencial depende solamente de ρ, ni siquiera depende de phi, solamente depende de ρ, única y exclusivamente de ρ. Así como lo tenemos acá, sí, es decir, el potencial de una sola línea de corriente depende solo de la distancia radial, no depende de la distancia angular, ¿cierto? No depende del ángulo polar. Entonces, ¿qué significa eso? Para una sola línea de corriente, la derivada del potencial con respecto a phi y con respecto a z es cero. Entonces eso es importante. ¿Qué otra cosa es importante? A x y a y, o a ρ y a phi son cero. Y si nosotros vemos, entonces este potencial simplemente es una componente en AZ en dirección Z.
vamos a las restricciones que teníamos sobre el potencial vectorial. Esas restricciones sobre el potencial vectorial que están aquí arriba en rojo, se cumplen todas. Porque en el caso del campo magnético fuera en B, ¿cierto? Y aquí, con términos de la divergencia también, ¿por qué? A X es 0, a Y es 0, y a Z solamente depende de ρ, no depende de Z. Eso significa que depende de X y Y, no depende de Z. Por lo tanto, la divergencia de ese potencial vectorial que acabamos de hallar es 0. Entonces, sin ningún problema. Y aquí lo único que usamos fue, digamos, esta relación logarítmica, que digamos, eso pues no resiste análisis, pero a mí me gusta colocar estas cosas para que ustedes puedan ir viendo, digamos, que el flujo de los cálculos, ¿cierto? Entonces, bueno, aparentemente aquí no había error tipográfico como en el caso del potencial escalar. Ahí tenemos todos los logaritmos, está el signo menos donde debe estar. Entonces, la cosa va como mejorando. Bueno, ahora, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a evaluar la inducción magnética usando ese potencial vectorial tal cual hicimos con el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, miremos a ver entonces de aquí qué podemos sacar. ¿Qué podemos sacar de acá? Entonces, primero que todo, como tenemos simetría cilíndrica, necesitamos el rotacional en coordenadas cilíndricas, que ahí ustedes lo pueden ver evidenciado. El rotacional en coordenadas cilíndricas, ¿quién es cero? Cero, derivada de AZ con respecto a phi es cero porque AZ no depende de phi. A phi es cero, a rho es cero. En la tercera componente, a phi es cero y a rho es cero también. Es decir, el único término que sobrevive es la derivada de AZ con respecto a rho. Y yo quiero que ustedes, digamos, tengan muy presente esta expresión porque la vamos a estar utilizando en el transcurso pues, de la clase. ¿Listo? Esencialmente, después de hacer este análisis, el campo inducción magnética simplemente es el negativo de la derivada de AZ con respecto a ρ. O sea, hay que coger esto que está acá en amarillo y derivarlo con respecto a ρ. Y listo. Y eso nos ha de tener que, digamos que lanzar o devolvernos a esta inducción magnética que calculamos, que está en azul, tanto para el caso del límite infinito como para el caso del límite finito. Entonces, sacamos la derivada, simplemente se divide el logaritmo, se deriva el logaritmo, ahí está la derivada interna que es 2 ρ por 1/2 ρ cuadrado más L2 al cuadrado a la menos 1/2. Lo mismo para el segundo logaritmo, dividimos por el argumento del logaritmo. Bueno, esto es, digamos que esencialmente muy sencillo. El único artificio que hay que hacer acá para poder llegar al resultado que teníamos es la parte que tenemos en púrpura. A esa parte le tenemos que hacer algo. ¿Qué le hacemos a eso? Simplemente lo vamos a multiplicar, no por el conjugado, porque acá no hay números complejos, sino simplemente le cambiamos de signo, lo multiplicamos por lo mismo, pero con signo contrario, para utilizar la diferencia de cuadrados. Cuando llegamos a eso, utilizamos la diferencia de cuadrados y abajo nos queda la primera al cuadrado, que sería lo que hay dentro de la raíz, que es ρ cuadrado más L cuadrado, menos la segunda al cuadrado, se cancelan las L's, nos da ρ cuadrado y en el numerador nos da raíz de ρ cuadrado más L cuadrado, menos más L. Eso depende de con qué signo hayamos comenzado, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver, en el primer término hay un signo menos y en el segundo hay un signo más, entonces por eso lo hice con los dos signos. Y el resultado quedó en verdecito. Vamos a ver qué se puede hacer. Reemplazamos lo que antes estaba en púrpura para la componente B sub phi. ¿Por qué B sub phi? Porque como vemos, del rotacional de A, la única componente que sobrevive es la parte de la componente en A sub phi. Entonces, por lo tanto, estamos interesados en la parte B sub phi de la inducción magnética. Entonces, bueno, me retrocedí un poquito. Entonces, B sub phi reemplazamos lo que estaba en púrpura ahora en verde. Expandimos los términos porque tenemos dos sumas ahí y podemos ver que hay unos términos que se cancelan, ¿cierto? Entonces,
Y de acá, esencialmente, entonces obtenemos lo que se muestra. Entonces, esencialmente, aquí obtenemos esto como el seno de alfa 2 está en azul es L2 sobre ρ cuadrado más L2 al cuadrado a la 1 medio, y el seno de alfa 1 es L1 sobre ρ cuadrado más L1 al cuadrado a la 1 medio. Pues ahora ya no tenemos, pues, ahí en ese sentido no tenemos ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces, bueno, noten que estos dos se cancelan porque esto queda esto da 1 y esto da -1. Porque esto está en L1, esto está en L2, entonces ustedes preguntan, bueno, ¿eso por qué se cancela? No es porque los dos dan 1. Listo. Entonces tengan eso presente ahí. Y obtenemos que la componente en phi del campo es mu sub 0 y prima sobre 4 pi rho seno de alfa 2 más seno de alfa 1, que es precisamente lo que habíamos obtenido cuando habíamos calculado la inducción magnética por Biot-Savart y que cabe recordar que también podemos llegar ahí por la ley circuital de Ampère. Bueno, entonces, ahora lo que nos faltaría hacer sería aproximar el potencial vectorial para el caso infinito, para ya después meternos en el ejemplo de las dos líneas de corriente con corrientes circulando en dirección opuesta. Esencialmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Muy parecido a lo que hicimos con el potencial escalar. Entonces tenemos que aplicar algunas aproximaciones, ¿cierto? Entonces, lo vamos a hacer acá. Esencialmente, lo que hicimos con el potencial escalar es que el numerador, pudimos observar que cuando L1 es mucho mayor que ρ, simplemente la parte del numerador del logaritmo da 2L1. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que factorizar de alguna forma las cosas dentro de esta raíz para poder sustentar la aplicación del teorema del binomio. ¿Listo? Entonces, aquí factorizamos L2 al cuadrado, nos queda 1 más otra cosa, sacamos L2 de esa raíz, ahí nos quedó la raíz de 1 más esa cosa. Recuerden que esa cosa que está sumando a 1, o sea, 1 más eso, ese eso debe ser pequeño para poder utilizar la aproximación binomial. Tal cual como una serie de Taylor, ¿cierto? Que son realmente la aproximación binomial y la serie de Taylor son bastante parecidas, ¿cierto? Lo que pasa es que la serie de Taylor, digamos que uno no, en un principio no la puede definir para números no enteros, ¿cierto? Porque tiene derivadas en un principio, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces acá ya en rojo podemos ver la aproximación cuando la escribimos como los dos primeros términos de un binomio. Y acá simplemente se cancela L2 con L2. Nos queda ρ cuadrado sobre 2L2, sube 2L2, entonces nos queda 4L1L2. Y como esto se puede expresar como algo al cuadrado, bajamos ese 2, se cancela con el 4 y queda mu sub 0 y prima sobre 2pi, logaritmo natural de la raíz de 4L1L2 sobre ρ. Esencialmente lo mismo que el caso del potencial escalar. Diferencia, esto es una componente de un vector. Segunda diferencia, no está lambda, sino que está la corriente. Y tercera diferencia, mu sub 0 está en el numerador y no en el denominador como epsilon sub 0. El resto es lo mismo. Bueno, entonces ahora, ya nosotros habiendo hecho esa aproximación, entonces sí podemos trabajar el problema de las dos corrientes. Una corriente que va en dirección menos a z, como vemos a mano derecha, y otra corriente que va en dirección a z. Entonces, en este momento, como ya hemos, digamos que discutido algunas cosas, quisiera saber si alguien tiene una pregunta que la pueda escribir en el chat, algún comentario, queja, petición, reclamo, sugerencia o alguna de las anteriores. Bueno, aparentemente no hay preguntas.
pero yo creo que el profesor Osman va a estar pendiente, entonces si hay alguna pregunta, el profesor Osman nos hace saber para que la podamos discutir. Sí, señor. Recuerden, muchachos, eh, pueden hacer las preguntas por el chat o levantar así para llevar un orden. Hagan su pregunta por el chat para llevar un cierto orden y se la hacen al profesor Juan David para que él la pueda responder en el orden adecuado. Bueno, Osman, muy amable. Entonces tenemos las dos líneas de corriente. Este problema es un problema análogo al problema que solucionamos ayer, pero para el caso magnético, ¿cierto? O para el caso de distribución rectilínea de corriente, no para el caso de distribución de carga. Entonces, como yo les digo, digamos que a los que ya están en un nivel superior de electrodinámica, trabajar esto de esta forma es muy instructivo pedagógicamente porque nosotros realmente podemos establecer una relación entre las componentes magnéticas y eléctricas de la teoría y podemos argumentar sobre qué tipo de simetrías son las que subyacen el comportamiento de la teoría electrodinámica. Eso es muy importante. Un ejemplo muy instructivo para eso. No creo que por ahí había un comentario. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, creo que Osman todavía no ha enviado el formulario. Eh, eh, entonces, la persona que se conecta como Incelsa, con mucho gusto, el profesor Osman, en, en algún momento de la clase, entonces les va a enviar el formulario. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Esencialmente lo mismo que tuvimos en cuenta para el caso del potencial electrostático. Tenemos un punto en el plano con simetría cilíndrica, ¿cierto? Cuando vayamos a graficar las líneas de campo que dan origen, las líneas de campo de inducción magnética de este problema, vamos a darnos cuenta exactamente por qué es que nosotros escogemos la simetría cilíndrica tal cual nos dimos cuenta con el caso eléctrico, que lo podemos repasar rápidamente para las líneas de campo del caso eléctrico. O sea, claramente, digamos, claramente beneficia utilizar simetría cilíndrica en este problema. Tanto las líneas de campo eléctrico como la superficie equipotencial tienen una simetría cilíndrica, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el potencial en el punto ρ, phi. ¿Qué es lo único que necesitamos? Nosotros tenemos una fórmula para el potencial aproximado para el caso de la línea infinita que acabamos de derivar en esta diapositiva. Simplemente decimos que el potencial debido a la corriente positiva es A sub z más igual a mu sub 0 i sobre 2 pi logaritmo natural de raíz de 4 L1 L2 sobre ρ más. Y el potencial vectorial debido a menos i es simplemente a z menos igual a menos mu sub 0 i sobre 2 pi logaritmo natural de 4 L1 L2 la raíz de 4 L1 L2 sobre ρ menos. Ρ menos y ρ más ya las conocemos porque fueron las que hallamos. Esas sí las hallamos en ese caso usando la regla del coseno, ¿cierto? Entonces, lo podemos recordar brevemente. Esta era la pitagórica, cuando usamos la regla del coseno, fue en este caso, ¿cierto? Aquí utilizamos la regla del coseno para hallar ρ más y para hallar ρ menos, recuerden que la regla del coseno simplemente es que un lado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados del triángulo menos dos veces el producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que lo sustenta, ¿cierto? Entonces eso es lo que hallamos acá. Entonces ya tenemos tanto ρ más como ρ menos en términos de ρ y phi, que son las coordenadas cilíndricas con las que estamos trabajando, que más correcto sería decir en este caso son las coordenadas polares porque estamos en el plano, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces cuando hacemos la suma de los potenciales, ahí sí ya pusimos el signo menos, que fue uno de los typos que teníamos ayer, nos da mu sub 0 i sobre 2 pi logaritmo natural de ρ menos sobre ρ más. Ustedes pueden ver
Con esta fórmula también podemos llegar a las superficies equipotenciales magnéticas, que no lo vamos a hacer. Pero las superficies equipotenciales magnéticas son exactamente iguales a las superficies equipotenciales eléctricas, con la diferencia de que eta ya no depende, o sea, eta ya no sería, por ejemplo, ya no sería 4pi epsilon sub 0 por el potencial phi dividido lambda, perdón, 2pi epsilon sub 0 por phi el potencial dividido lambda, sino que sería, esencialmente sería 2pi por la corriente dividido mu sub 0 por i, ¿cierto? Entonces ahí cambiaría el eta un poquitico, pero todas vamos a hacer porque son exactamente iguales. Las superficies equipotenciales para el potencial vectorial son exactamente las mismas que para el caso eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer son las líneas de campo. Entonces así obtenemos ya el potencial total en el punto ρ, phi. Observen una diferencia con respecto a una sola línea. Cuando tenemos una sola línea, no depende de phi. ¿Por qué? Con una sola línea no depende de phi, esencialmente, por la siguiente razón. No dependería de phi porque ahí no dependería de phi porque esa simetría angular polar la está rompiendo la presencia de una corriente en alguna de las vecindades, ¿cierto? Entonces, acá dependería de phi por esa razón. En el caso de una sola línea no dependería de phi porque sencillamente hacia donde usted mire angularmente va a ver lo mismo, ¿cierto? Entonces, en este caso no es así. Entonces, por eso ya en este caso las cosas ya dependen de phi porque ρ menos y ρ más ambos dependen de phi también, con el coseno de phi. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que estas son las expresiones para la ley del coseno. Sabemos entonces que podemos expresar el potencial vectorial en el punto P, ρ, phi, como se muestra acá. Y esencialmente, con esto ya sabemos que como A sub z no depende o no hay una variación de A sub z con respecto a z, pues en ese orden de ideas, la tercer componente, que es una componente en Z de la inducción magnética, digamos que no va a estar presente. Simplemente van a estar presentes las componentes A ρ y A phi, ¿cierto? Entonces, antes la inducción magnética solamente tenía componente en phi, pero ahora ya tiene componente en ρ también porque ya AZ depende de phi, entonces la derivada de AZ con respecto a phi ya es finita. Entonces, en este caso, la inducción magnética va a tener dos componentes, las que vemos en azul y vemos en negro, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos esencialmente que derivar A sub z, que ya lo tenemos, y hallar B ρ y B phi, y después plantear la ecuación para las líneas de campo. Entonces, es bastante sencillo, ya lo hemos hecho, lo hicimos en el caso de potencial escalar. Bueno, creo que antes de que sigamos noten una cosa. Observen que la componente en ρ del campo de la inducción magnética se halla derivando con respecto a phi, y la componente en phi se halla derivando con respecto a ρ. Esta es una diferencia fundamental que tiene la inducción magnética con respecto al campo eléctrico. La componente de campo eléctrico en ρ, eso significa que el campo magnético o la inducción magnética es un campo que tiene una fase de 90 grados con respecto a la derivada correspondiente del potencial kilomagnético. Entonces, es una distinción importante de la inducción magnética. Y vamos a explotar además de eso. Entonces, bueno, ¿qué otra comentario respecto a esto? Como es el caso, no esperar que más fácil la componente de campo de inducción magnética se parezca a la componente en pi del campo eléctrico que a la componente del campo eléctrico. Es una hipótesis que nos da y que podría verificar o rechazar la sesión. Bueno, yo voy a hablar de la componente de inducción magnética de ρ. Como ya he dicho, solo decía una decisión elevada. Entonces, derivamos por respecto a y se va a de la fase de la aumento. Con respecto a phi, entonces solamente hay condiciones de 2 a ρ coseno de phi, y los 2 a ρ coseno de phi, como podemos ver, con derivada menos seno de phi. Y sacamos como factor común estos 4, sacamos a ρ seno de phi como factor común, ¿cierto? Entonces, para 1, solo menos el cuadrado, que es lo que está cuadrado para seno de phi. Y este acá que es cuadrado, un cuadrado que es cuadrado, entonces esto nosotros menos
los campos por fuera, queda 1 sobre rho menos al cuadrado menos rho más al cuadrado. Si multiplicamos en cruz, es rho más al cuadrado menos al cuadrado menos al cuadrado por cuadrado. Pero nosotros sabemos que rho más al cuadrado al cuadrado es 2 y multiplicar cuadrado por cuadrado. Eso lo podemos ver claramente aquí en la parte superior izquierda, sumando simplemente rho, que está en azul. Entonces, hay una realidad con respecto a eso. Y bueno, tenemos por acá, reemplazamos a cuadrado por cuadrado, ¿cierto? Cancelamos un 2 de 2 y lo tenemos esta compuesta de inducción magnética. Entonces, realmente, un paso sencillo, hay una derivadita y listo. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la componente phi. Entonces, esta, digamos que es un poquito más dispendiosa de calcular, porque hay más términos, pero pues tampoco es cosa del otro mundo. Derivamos con respecto a rho, sacamos el mu sub 0 y 4pi de la derivada. Lo mismo, derivada de un logaritmo, derivada del argumento sobre el argumento. Acá saltemos de una a la tercera línea. Multiplicamos en cruz. Cuando multiplicamos en cruz nos queda en el denominador rho más cuadrado, rho menos al cuadrado, en el numerador nos queda esta resta. Observen una cosa, que rho más al cuadrado por rho menos al cuadrado por rho se puede escribir como escribí el primer término, rho más al cuadrado menos rho menos al cuadrado por rho. Y la segunda parte, este menos que precede a rho menos al cuadrado, multiplica al menos que precede a rho coseno de phi y se convierte en un más. Por eso, a coseno de phi multiplica a rho más cuadrado más rho menos cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos recordar? Esta relación de rho más cuadrado menos rho menos cuadrado y de rho más cuadrado más rho menos cuadrado. Eso, como les dije, lo pueden sacar de aquí, de lo que está en rojo y en azul, en la parte superior izquierda. Entonces, esencialmente, podemos reemplazar lo que está en púrpura. Lo dejamos en púrpura para que ustedes puedan seguir ahí el procedimiento. Expandimos, reunimos términos semejantes, ahí cancelamos el término menos 4a rho cuadrado coseno de phi con 2a rho cuadrado coseno de phi, y queda menos 2a rho cuadrado coseno de phi. Factorizamos el 2 y lo cancelamos con este 2 que está aquí en el prefactor, y simplemente ahí organizando un poquito los términos, sin hacer ningún paso algebraico, llegamos a que b phi es mu sub 0 y a, que multiplica rho cuadrado menos a cuadrado coseno de phi sobre pi rho más cuadrado rho menos cuadrado. Entonces ya así obtenemos la inducción magnética B rho y la podemos comparar con lo que habíamos obtenido para el caso del campo eléctrico E rho. Entonces observen que hay una similitud. Lo que pasa es que la similitud es entre los términos, es entre componentes cruzadas. O sea, hay una similitud entre B rho y E phi y una similitud entre B phi y E rho como habíamos hipotetizado, ¿cierto? Entonces, yo creo que podemos mirar el chat. Bueno, Alejandro pregunta lo siguiente. Quisiera saber su opinión acerca de los casos límites en este problema específico. ¿Qué pasa con el campo magnético cuando la distancia radial tiende a cero? ¿Y qué pasa cuando el campo magnético, con el campo magnético, dicha distancia tiende a infinito? O sea, naturalmente, eso lo vamos a discutir en un momento. Eso, si se llega a las contribuciones monopolares, o sea, cuando la distancia es muy grande, usted puede descomponer el potencial. Recuerde que las contribuciones, no, una contribución, en este caso una contribución monopolar no, porque la teoría de Alejandro no lo permite, ¿cierto? En el potencial electrostático sí tiene contribución monopolar, ¿cierto? Pero recuerde que la expansión multipolar, Alejandro, es para los potenciales, no para los campos, ¿cierto? Lo que pasa es que usted puede formular el campo en términos de la expansión multipolar del potencial, que eso es distinto, pero la expansión es para los potenciales, ¿sí o no? Porque lo que depende de 1 menos de 1 sobre R menos R' del potencial, no el campo. El campo depende de 1 sobre R menos R' al cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso es esencialmente lo que hay que decir. Ahora, la contribución monopolar, en este caso, sencillamente
por la estructura matemática del problema no me permite. O sea, usted no podría llegar a una contribución monopolar, ¿cierto? Eso lo puede ver en el capítulo, ya le digo en qué capítulo está eso. A ver, en qué capítulo está de la referencia de Electromagnetic Fields de Roald Wagnes, que creo que es la referencia 2. Ahí en esa referencia, naturalmente, en el capítulo 9, a ver, un segundo. Bueno, en el capítulo 8 están multipolos eléctricos. Y en el capítulo 19 están los multipolos magnéticos. Ahí usted puede ver que la estructura geométrica de las ecuaciones de Maxwell no permite eso, ¿cierto? Entonces, ese es un punto. El otro punto, pero eso lo vamos a discutir ahorita, Alejandro, cuando miremos las líneas de campo. El otro punto, Alejandro, que usted pregunta, ¿qué pasa cuando la distancia tiende a infinito? Bueno, esencialmente lo que pasa con los campos cuando las distancias tienden a infinito, pues usted sabe que el campo cae como 1 sobre r al cuadrado, va a caer mucho más rápido que el potencial, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver ahorita con las líneas de campo es que la contribución de la inducción magnética para las superficies o para las líneas de campo que tienen radio mayor ya es casi que despreciable. Usted, por ejemplo, para dibujar las líneas de campo, usted simplemente tiene que dibujar por ahí unas 3 o 4 circunferencias, porque realmente la quinta, la sexta y así sucesivamente circunferencia realmente no contribuye, ¿cierto? Ahora, esa pregunta, Alejandro, es interesante por una razón. Cuando esto en el vacío, ¿qué pasa? Yo creo que la pregunta, Alejandro, se podría reformular pensando en medios materiales. ¿Qué pasa cuando estamos en un medio material? Entonces hay que hacerse la pregunta de cómo decaen las correlaciones espaciales y temporales en un medio material, ¿cierto? Y eso esencialmente depende tanto de la polarización como de la magnetización. Entonces, esa es una discusión que no estamos preparados en este curso para darla, porque no hemos visto las ecuaciones de Maxwell para medios materiales, que son con polarización, desplazamiento eléctrico, magnetización, pues todas estas cosas, pero eso es una discusión interesante que la podríamos retomar, digamos que en otro curso, ¿cierto? Entonces, la pregunta, Alejandro, lo que hay que hacerse es cómo decaen las correlaciones espaciales y temporales en el problema electrodinámico, ¿cierto? Tanto cuando usted lo quiere plantear como una expansión multipolar, digamos que truncada en uno de los términos multipolares, o cuando usted lo quiere plantear como la expansión multipolar completa, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿cuáles son los términos que contribuyen? Y cómo decaen esas correlaciones. Decaen como 1 sobre R menos R', por ejemplo, o si usted tiene apantallamiento de Yukawa, por ejemplo, y tiene el apantallamiento de Yukawa, pues las correlaciones ya no caen como 1 sobre R menos R', sino que caen como E a la menos alfa R menos R', todo sobre R menos R'. Entonces depende de varias cosas del problema electrodinámico. Entonces más o menos la respuesta pues que puedo dar ahí en ese aspecto. Ahora ya tenemos, como vemos, tenemos B, tenemos E. Vemos que hay una relación entre E y que hay una relación entre B, pero hay una relación entre componentes cruzadas. Entonces, a eso vamos a volver en unos minutos, después de que obtengamos las líneas de campo. En este momento no vamos a ocuparnos de eso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger estas componentes y vamos a obtener la ecuación para las líneas de campo. Entonces, y después vamos a elaborar un poquito sobre sobre cierta parte de la pregunta que había hecho Alejandro, ahí cuando damos las líneas de campo. Entonces, esencialmente, la formulación para las líneas de campo de la inducción magnética es análoga a la formulación de las líneas de campo para el campo eléctrico. Simplemente, el campo eléctrico, todo, o sea, eléctrico, magnético, campo laminar, turbulento, lo que ustedes quieran, es un campo que es tangente a la línea de fuerza, ¿cierto?
Entonces acá podemos expresar la línea de fuerza como el campo magnético multiplicado por un escalar. De la misma forma que lo hicimos para el caso eléctrico, escribimos lo que está en azul, lo que está en púrpura, obtenemos, igualando las componentes, dos expresiones, las dividimos. Hasta este punto, antes de que comience lo rojo y lo azul, la formulación para el campo eléctrico y magnético es exactamente la misma, no hay ninguna diferencia. La ecuación de campo o la ecuación de las líneas de campo es una ecuación diferencial que es 1 sobre ρ de ρ de phi igual a la componente en ρ sobre la componente en phi, que es una tangente, ¿cierto? Entonces hasta ahí la formulación es exactamente la misma. Ahora, cuando ya utilizamos lo que nos dio Berro y Befi en la diapositiva anterior, ¿cierto? Es decir, las componentes que están en rojo y en azul. Aquí las copiamos otra vez en rojo y en azul. Las dividimos y las igualamos con 1 sobre ρ por de ρ de phi, como está en la última ecuación. Entonces ya ahí sí la cosa cambia con respecto al campo eléctrico. Observen esta ecuación que tenemos acá. Observenla muy bien. Y vamos a ver cómo era en el caso del campo eléctrico. Observen que el seno de phi está en el numerador, el coseno de phi está en el denominador, y en el numerador está a cuadrado más rho cuadrado, en el denominador está a cuadrado menos rho cuadrado. Vamos a ver cómo nos dio para el caso del campo eléctrico. Acá está, para el caso del campo eléctrico nos dio coseno de phi arriba, seno de phi en el numerador, nos da con un signo más, allá nos dio con un signo menos. Acá nos da rho cuadrado menos a cuadrado en el numerador, allá nos dio con un signo más. Y en el numerador nos da rho cuadrado más a cuadrado. Y en el caso de la inducción magnética nos da con un signo menos. Entonces tiene algunas diferencias, básicamente tener diferencias recíprocas con signos menos. Cuando nosotros recordamos el álgebra o cuando nosotros recordamos la geometría, ¿cómo es que se llama geometría? Geometría analítica. Cuando nosotros recordamos la geometría analítica, ¿qué recordamos de los recíprocos y los signos menos? Recuerden que esto es una derivada, lo que tenemos acá es una derivada, una ecuación diferencial. ¿Quién se acuerda de geometría analítica? ¿Cuál es la condición para que dos líneas sean perpendiculares? ¿Qué me puede decir? Bueno, los de la UTP deben de saber eso porque yo fui monitor de matemáticas 1, 4 años y eso no se perdona en un parcial. Muy bien. El producto de sus pendientes es igual a -1. ¿Sí o no? ¿Eso qué significa? Que una pendiente es igual a -1 sobre la otra pendiente. Y eso es exactamente lo que tenemos acá. ¿Sí o no? Tenemos que la pendiente que es 1 sobre ρ por de ρ de phi con respecto al caso eléctrico es -1 sobre la pendiente del caso eléctrico. ¿Sí o no? Aquí, ¿a qué nos estamos acercando? Si volvemos acá y vemos que las componentes que se relacionan entre el caso eléctrico y magnético son las componentes a ρ y a phi y a phi y a ρ. Es decir, la relación existe entre componentes que van en direcciones mutuamente ortogonales. Y acá lo que estamos viendo es que las pendientes, ojo, las pendientes de las líneas de fuerza de cada campo son ortogonales. Entonces, ¿a qué conclusión inevitable vamos a llegar al final de la clase? A que el campo eléctrico y el campo magnético tienen una relación fundamental de ortogonalidad. Y realmente sin esa relación de ortogonalidad, los que saben óptica, no habría ni reflexión, ni refracción, ni difracción, no había nada. Es una relación fundamental y que es una relación que gobierna el mundo en que vivimos y cómo lo vivimos, ¿cierto?
Porque realmente la fuerza electromagnética no es solamente una fuerza fundamental, es una fuerza vital. O sea, no habría vida sin fuerza electromagnética, ¿cierto? Entonces, y para que eso sea posible, se debe de cumplir una relación fundamental de ortogonalidad entre los campos. Bueno, ya mandaron la asistencia, entonces los que están en este momento ahí, pilas ahí con la asistencia. Osman, hágame un favor, me la puede mandar a mí también. Sí, profe, ¿por qué medio? Mándemela por el WhatsApp, por favor. Listo, profe. Profe, antes de continuar, usted hablaba ahí de que pues los campos siempre tienen que tener esa condición de ortogonalidad pues para que se cumplan todos los procesos físicos que vemos, por ejemplo, como usted dijo muy bien, en óptica. ¿Hay algún caso específico donde esta condición no se cumpla? No, ninguno. Es una relación fundamental. Ok, profe, gracias. Entonces, de base, la mayoría de las cosas que nosotros sabemos sobre el universo y sobre el mundo dependen de eso. Y también, Osman, eso es lo que nos dicta las ecuaciones de Maxwell, y también nos lo dicta la cuantización del campo electromagnético, ¿cierto? O sea, esa es una relación fundamental tanto a nivel clásico como a nivel cuántico, ¿cierto? Que debería de ser así, porque la cuántica no realmente no es que cambie mucho. La cuántica lo que hace es que fundamentalmente abarca, acoge, digamos que adopta lo clásico, ¿cierto? Adopta lo clásico y corrige tanto las escalas de longitud, de energía y de tiempo, como las magnitudes, ¿cierto? Entonces, eso es esencialmente lo que pasa, que uno puede ver eso muy bien representado en la teoría no tanto en la teoría de Planck. La teoría de Planck es una teoría muy básica para la relación del cuerpo negro, pero en la teoría del calor específico y la teoría estadística cuántica lo puede ver perfecto, ¿cierto? Que lo que hace la cuántica es adoptar lo clásico y corregir las escalas de longitud, energía y tiempo en las que nosotros creemos que pasan las cosas y corregir las magnitudes, ¿cierto? Entonces, eso desde un punto de vista más general, desde un punto de vista más específico, digamos que también cuando uno piensa en la criticalidad de un fenómeno, la mecánica cuántica, digamos que tiene comportamientos críticos. Cuando me refiero a comportamiento crítico, me refiero a un comportamiento de una susceptibilidad donde la derivada de primer orden, segundo orden o de cualquier orden se anula. A eso me refiero con comportamiento crítico. Entonces, la mecánica cuántica también adiciona, ¿cierto? Unas características de los comportamientos críticos de los fenómenos térmicos, ¿cierto? Entonces, esa sería otra cosa importante. Sí, Ricardo, digamos que eso lo que usted dice, digamos que es exactamente eh, mm, lo que acabamos de decir, entonces no sé si le estoy entendiendo mal o quería decir otra cosa diferente, pero digamos que eso es exactamente lo que acabamos de decir, porque lo que estamos diciendo es que las líneas de campo, que naturalmente son generadas por una fuente, porque en este caso estamos tratando con densidades de carga y densidades de corriente, ¿cierto? A través de esas ecuaciones diferenciales, lo que observamos es exactamente lo que usted acaba de decir y lo que ya habíamos mencionado, que esas superficies o esas ecuaciones de las líneas de campo son ortogonales y por eso su producto dependiente es menos uno, ¿cierto? Es realmente, no sé si lo que quería decir era otra cosa, no estoy seguro. Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente lo que hacemos acá es integrar. Como lo hicimos, esencialmente, en el caso eléctrico, calculamos la integral. Esta integral la calculamos exactamente de la misma forma. Lo que pasa es como ahora está ρ cuadrado menos a cuadrado en el numerador y ρ cuadrado más a cuadrado en el denominador,
pues naturalmente la expansión de fracciones parciales va a dar un poquito diferente, pero en esencia los coeficientes son los mismos, simplemente que en el denominador va ρ cuadrado más a cuadrado en vez de ρ cuadrado menos a cuadrado. Esta integral, la primera integral, se hace por sustitución tal cual como habíamos hecho. No hay ninguna diferencia, esto da logaritmo natural de ρ cuadrado más a cuadrado. La integral con los senos y los cosenos se hace con una sustitución distinta, se hace con u coseno de phi y de u igual a menos seno de phi de phi. Naturalmente tiene el signo menos ahí, pero ese signo menos se cancela con el menos del diferencial. Y obtenemos algo parecido al caso eléctrico, sino que ya no es logaritmo natural de coseno, sino ya no es logaritmo natural de seno, sino logaritmo natural de coseno, ¿cierto? Entonces, igualamos lo que está en rojo y en azul, hacemos ahí partimos ese logaritmo de A por K, pasamos logaritmo de A para el lado izquierdo, como lo hicimos en el caso eléctrico también, y obtenemos la relación fundamental para este problema de ρ cuadrado más A cuadrado sobre A ρ igual a K coseno de phi, y esto nos da ρ cuadrado más A cuadrado igual a K ρ coseno de phi. Los que manejan coordenadas polares, ustedes saben que esto es una circunferencia desplazada en el eje X, ¿cierto? Entonces, y lo podemos ver simplemente pasando. ¿Por qué a mí me gusta pasar a cartesianas? Porque uno en cartesianas, digamos que tiene más manejo. O sea, usted no siempre ve, no, ρ cuadrado más A cuadrado igual a una constante en una circunferencia, no. O sea, digamos que eso en la práctica no es tan obvio, ¿cierto? Entonces, por eso pasamos a coordenadas cartesianas, reemplazamos, aquí ya comenzamos a ver que aparentemente esto es una circunferencia desplazada en el eje X, o sea, con una coordenada de su centro en el eje X trasladada del origen, completamos el cuadrado y obtenemos esta ecuación de la circunferencia, que es una ecuación con centro en AK medios, 0 y con radio A, que multiplica la raíz de K cuadrado sobre 4 menos 1 menos. Esto acá no debería ser una raíz, debe ser un paréntesis. Ahí también me equivoqué. Quería de pronto colocar el radio y elevarlo al cuadrado. Esto es una raíz, esto es un paréntesis, ¿cierto? Porque esto es el radio al cuadrado. ¿Qué restricción tiene eso? Eso tiene la restricción de que K cuadrado sobre 4 tiene que ser mayor, estrictamente mayor que 1, ¿cierto? Entonces, acá lo que nosotros podemos ver es que esa constante de integración ya está restricta para el caso magnético. Eso tiene que ver con una simetría fundamental del magnetismo. Quiero dejarles eso para que ustedes investiguen. ¿Por qué existe esa restricción? ¿Cierto? Y eso tiene que ver con una pregunta que hizo Alejandro. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar eso para que lo piensen ahí. Ahora, Alejandro, si usted ve, acá tenemos las líneas de campo magnético que son producidas por la corriente que va hacia el eje Z negativo, como lo dicta este punto en azul, y la corriente que va hacia el eje Z positivo, como lo dicta este punto en rojo. Como usted puede ver, estas líneas de acá, digamos que solo se intersectan después de la tercera línea. Cuando esas líneas comienzan a interferir, realmente usted se tiene que preguntar, digamos, qué circunferencia es la que comienza a interferir. Acá comienza a interferir la tercera. Entonces la interferencia, digamos que puede ser considerable, pero cuando ya usted comienza a darle más valores acá, o sea, usted le va a dar un valor, por ejemplo, acá aquí K tiene que ser mayor o igual que el valor absoluto de 2. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, le da un valor acá de 2.1, entonces es una línea de campo que está muy alrededor de la fuente, y entonces esa línea de campo va a representar un campo, digamos que relativamente grande, ¿cierto? Entonces, si usted le da, por ejemplo, un valor de K igual a 3 o K igual a menos 3, entonces
no tan grande, pero relativamente grande. Entre K sea más grande, el campo va a comenzar a decaer, como sabemos, como 1 sobre R, donde R es la distancia del punto de campo, a este origen que yo he pintado en azul o en rojo, ¿cierto? Si yo pudiera hacer esto, o si yo lo hubiera hecho, porque podemos hacerlo, en una escala de colores, donde me muestre también a mí, además de mostrarme cuáles son las líneas de campo, que me muestre en colores cuál es la escala del campo en esa línea. Nosotros podríamos ver que la escala de colores, Alejandro, se comienza a difuminar a medida que usted se va alejando de la fuente, ¿cierto? Y comienza a incrementar a medida que usted se va acercando. Pero observe, Alejandro, que esas líneas de campo no se pueden acercar a la fuente de manera, digamos, indefinida. Solamente se pueden acercar teniendo en cuenta la restricción de que K al cuadrado sea estrictamente mayor que 4. Eso significa que eso impone una restricción de qué tan cerca puede estar usted de la fuente cuando mide el campo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería comentar acerca de la pregunta que usted había hecho. Líneas de campo eléctrico contra líneas de campo magnético. Esto me imagino que es a lo que se refería el compañero Ricardo. Las líneas de campo eléctrico son las líneas en púrpura y las líneas de campo magnético, como las acabamos de dibujar, son las líneas punteadas en rojo y en azul. Esencialmente usted puede ver eso de las ecuaciones para el campo eléctrico y magnético que le muestro aquí abajo. Ahora, que además de que nosotros podemos ver la ortogonalidad de las líneas, y no solo eso, sino que las podemos verificar evaluando la pendiente y comparándola con la pendiente de las líneas de campo eléctrico, ¿cierto? Que el producto de las pendientes da -1. ¿Qué más podemos decir? Nosotros, además de eso, naturalmente, si miramos las ecuaciones para el campo eléctrico y magnético, inmediatamente podemos decir que el campo eléctrico y magnético son ortogonales, solamente calculando el producto punto, ¿cierto? Entonces, E punto B da 0. Multiplique E rho por B rho y súmele E phi por B phi y le va a dar lo mismo, pero uno de los términos con un signo menos por este signo menos de acá. Entonces, ahí podemos ver que el campo es 0. Si eso es cierto, el campo magnético consecuentemente a la inducción se puede expresar como alfa por un vector W, producto cruz con E. ¿Cómo vamos a reconciliar ese punto? Vamos a mirar una cosa. A partir de los campos E y B, miremos una cosa. Vea que si usted divide B rho sobre E phi, le da una constante que es independiente de las coordenadas polares. Y así usted puede decir que B rho es igual a esa constante o menos esa constante por E phi. Y como mu sub 0 y epsilon sub 0 es 1 sobre c cuadrado, la velocidad de la luz, entonces esto lo puede expresar usted. B rho puede ser 1 sobre c cuadrado o menos 1 sobre c cuadrado que multiplica I sobre lambda, que es la relación que hay entre las fuentes de campo, ¿cierto? Ahí también puede haber un área, si usted pasa I a J y si usted pasa I a J, o sea que trabaja con las dos fuentes, entonces va a haber por ahí un área, ¿cierto? Entonces, si esa área va a estar ahí esencialmente porque no estamos utilizando H sino AB. Bueno, entonces, esto lo podemos hacer también para el caso de los campos. B rho. Bueno, aquí tengo este typo, lamentablemente. No sería la relación entre B rho y E phi, sino como dice aquí el enunciado, la relación entre B phi y E rho, que ahora es la constante, la misma constante pero positiva. Por lo tanto, B phi es igual a 1 sobre c cuadrado por la relación entre las fuentes por E rho. Como podemos ver, una componente de inducción está relacionada mediante una constante que depende de la velocidad de la luz con una componente ortogonal del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo, digamos, que otra naturaleza fundamental de esa simetría de la que estamos hablando. Para terminar, entonces vamos a analizar un poco la ortogonalidad de E y de B, que como les había dicho, es una propiedad fundamental de los campos. Entonces, vamos a inspeccionar el término B igual a alfa a z cruz F con F
simplemente con componentes en ρ y en phi. Ustedes simplemente calculan este producto cruz. Cuando ustedes expanden el producto cruz, les queda AZ cruz A ρ, eso es A phi, y les queda AZ cruz A phi, que eso es menos A ρ. Si ustedes expanden, entonces pueden decir que esta primera parte es simplemente B phi porque va acompañada por A phi, y la segunda parte es B ρ porque va acompañada con A ρ. De acá, ustedes pueden obtener la relación fundamental de que B ρ es igual a menos alfa por F sub phi, y que B phi es igual a alfa por F sub ρ. De acá, comparando con las diapositivas anteriores, nosotros podemos saber que entonces este campo del que estamos hablando acá, F, es en esencia E, cuando alfa vale 1 sobre C cuadrado por la relación entre las fuentes, ¿cierto? Y así nosotros podemos obtener una relación fundamental entre B y E directa, ¿cierto? Directa. Esta es una relación fundamental, no solo es para este problema, es para cualquier cosa. El campo, bueno, naturalmente para cualquier cosa, materiales aparte, porque cuando tenemos magnetización y polarización, a esto hay que agregarle cosas. Pero en esencia es lo mismo, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos magnetización y polarización, para poder ver la ortogonalidad, entonces, porque, por ejemplo, Osman, que me hizo la pregunta, puede ir a un libro y él puede ver, esto parece que no es ortogonal acá. Ojo, para eso cuando tenemos magnetización y polarización, es decir, que hay una distorsión del campo eléctrico debido a la polarización, porque el campo eléctrico se suma con la polarización y la inducción magnética se suma con la magnetización. Entonces, en ese caso, Osman, para que esto quede claro, la relación de ortogonalidad la tiene que verificar con H, no con B. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Bueno. Producto cruz entre E y B. Ya como para terminar, el producto cruz entre E y B son dos vectores que son ortogonales. Nosotros podríamos pensar que el producto cruz entre dos vectores que son ortogonales no es cero, naturalmente, porque el seno de 90 no es cero, es 1. Tengan en cuenta que el producto cruz entre vectores base en la misma dirección es 0. Reemplazamos cada cosa. Sabemos que las componentes de la inducción magnética las podemos expresar en términos de las componentes del campo eléctrico. Elaboramos los productos cruz. Acuérdense que A ρ con A ρ es 0, A phi con A phi es 0. Entonces simplemente sobreviven los productos A ρ con A phi y A phi con A ρ. Y de esta forma, como A ρ cruz A phi esencialmente es menos A phi cruz A ρ, que es AZ, entonces podemos escribir el producto cruz entre E y B en el vacío como 1 sobre C cuadrado, que multiplica a la relación entre las fuentes por la suma de las componentes al cuadrado del campo eléctrico, si nosotros recordamos las ecuaciones de energía del campo. Entonces, sabemos que en este momento nos estamos enfrentando a algo que tiene que ver con la energía, ¿sí o no? Y esto va en dirección a Z. ¿Esto en esencia qué significa? Que el campo eléctrico, el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético, nos va a dar algo que depende de las componentes de uno de los campos al cuadrado. Eso lo hubiéramos podido también sacar con las componentes de la inducción al cuadrado, eso no importaba, ¿cierto? Lo hubiéramos podido sacar con las componentes de la inducción al cuadrado, sino que ahí sí el cuadrado no iría en el denominador, sino en el numerador. O sea, E cruz B es un vector cuya magnitud depende de alguna forma de la velocidad de la luz y de la suma de las componentes de uno de los campos al cuadrado. Acá nos estamos enfrentando a algo que tiene que ver con la energía, porque recuerde que la energía escala como la magnitud del campo al cuadrado, ¿cierto? Y además de eso nos estamos enfrentando a algo que tiene que ver con la luz, porque ahí está la velocidad de la luz. Siempre que hay velocidad de la luz en algún lado, sabemos que eso tiene que ver con la luz y con la relatividad. Entonces, ahora, ese producto cruz va en dirección a Z. Curioso, porque ni B, bueno, curioso no, natural, porque el producto cruz es un vector ortogonal, es un vector normal al plano formado por los productos que uno está cruzando. Y en este caso, los vectores que yo estoy cruzando es E,
está en el plano ROFI y B que también está en el plano ROFI, sino que simplemente está girado 90 grados, ¿cierto? Entonces, ahora lo que yo quiero que ustedes piensen para la semana entrante, porque eso no lo vamos a ver mañana, es lo siguiente. ¿Será que de alguna forma E y B pueden rotar en el plano ROFI? ¿Qué implicaría que E y B rotaran en el plano ROFI? ¿Será que implicaría algún cambio en el producto cruz entre ellos o no? Eso es importante. Este producto cruz, chicos, como vamos a ver la semana entrante, es un producto cruz muy popular. ¿Quién me puede escribir en el chat ese producto cruz cómo se llama? ¿O ese producto cruz tiene que ver con qué? A ver. Muy bien, Santiago García y Lucho, vector de Poynting. Muy bien. El vector de Poynting es un vector que me indica a mí en qué dirección se está propagando la energía electromagnética, ¿cierto? Por eso les había dicho que esto tenía que ver con energía y como tiene que ver con propagación, entonces también tiene que ver con ondas, ¿cierto? Entonces, ahora, curiosamente, aquí en el caso estático, ese producto también tiene validez. Vea que acá no hablamos de nada dinámico, nada está cambiando con el tiempo y también tiene validez ese producto. Entonces, eso es algo interesante y eso lo hace una propiedad muy fundamental, una propiedad fundamental del campo electromagnético o del campo eléctrico y magnético, ¿cierto? Entonces, esto realmente, inclusive en la ausencia de la variación de las fuentes con respecto al tiempo, el campo eléctrico y magnético ellos vibran a ángulos de 90 grados. Entonces, eso es una cosa que quiero que la tengan presente. Y por último, para terminar, con respecto a la pregunta que creo que me hizo Guillermo, es lo siguiente. El producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético tiene energía, ¿cierto? Es decir, hay una energía asociada a esa propagación. O inclusive hay una energía asociada a la existencia del campo eléctrico y magnético independiente. Desde el punto de vista de la mecánica cuántica relativista, si me está escuchando Guillermo, entonces uno puede justificar que esa energía se puede convertir en partículas y que las partículas se pueden convertir en energía. Esa es una razón fundamental por la cual los campos eléctricos y magnéticos pueden existir en el vacío en ausencia de fuentes. Entonces, simplemente como en estos días estamos discutiendo eso, quería llegar a este punto. Lo que pasa es que desde el punto de vista teórico no lo podemos explicar sino cuantizando el campo electromagnético. Desde el punto de vista clásico, o por lo menos yo le pregunté también a una profesora experta en el tema, y nosotros dos no creemos, mucho más experta que yo en estas cosas de partículas, de lejos, nosotros no creemos que eso se pueda explicar desde el punto de vista de la electrodinámica clásica, ¿cierto? Entonces hay que ir a la electrodinámica cuántica y pensar que cuando hay cero población de bosones en un campo electromagnético, sigue habiendo una energía de punto cero. Y esa energía se puede convertir en partículas porque de eso se trata el formalismo relativista de creación y destrucción de excitaciones o partículas. Entonces, con eso quería terminar ya mañana. Entonces, nos vemos para conversar de este tema, potenciales electrodinámicos. Es un tema interesante, yo sé que a muchos les va a gustar, tienen mucha física y vamos a ya meternos en lo que son funciones de Green para problemas dinámicos. Bueno, entonces, en este momento, chicos, voy a detener la grabación